Buenos días, Fernanda, ¿cómo estás? Roberto Navarro. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo están ustedes? Bien. Bueno, como verás, subieron la tasa de interés nuevamente, pero a la vez, como decía Darío Gaño recién, no renovaron todos, por lo tanto no sabemos qué va a pasar con esos pesos que quedaron dando vuelta. Sí, así es. No se renovó todo el stock de Levax que estaba dando vueltas ayer, se subió la tasa y además el dólar escaló, ¿no? Llegó a los 17,40, lo cual, más allá del precio del dólar en sí mismo, nos preocupa porque eso naturalmente va a precios, ¿no? Que ya están Así es. bastante acelerados. Sobre todo los aumentos que tuvimos durante este mes, prepagas, la canasta de vacaciones de invierno, los combustibles, el impacto en las expensas, para el caso de los que viven en departamentos, en edificios de departamentos, y bueno, la verdad es que la cuestión de los precios también se complica en un escenario de paritarias flacas, ¿no? Que bueno, que complica la capacidad de compra de los argentinos en general, y eso impide que repunte el consumo y seguimos en una situación de una economía estancada que la verdad, como vos decías, es muy difícil que pueda despegar en un escenario donde se le da tanto aire a la especulación financiera y no hay prácticamente ningún incentivo para la inversión productiva y por lo tanto se sigue destruyendo empleo y bueno, lamentablemente es un círculo vicioso que no resuelve ninguno de los problemas de la economía real ni de la vida real de las personas de carne y hueso, ¿no? Sino por el contrario, así que un escenario preocupante. Fernanda, te saluda Darío Gaño, ¿cómo andas? Hola Darío, ¿cómo estás? Bueno, lo que hablábamos también con Roberto es, en la previa de las elecciones, ¿el gobierno puede controlar el dólar entonces o no? Y evidentemente no lo está controlando. Bueno, a ver, la suba de tasas de la Levac ayer fue un intento por controlar esa disparada, ¿no? Si no se hubiera convalidado esa suba en las tasas, seguramente hubiéramos tenido un cierre de la jornada con un tipo de cambio todavía más alto. Pero vos fíjate que incluso en las transacciones de dólar a futuro, que es, digamos, lo que el mercado espera que suceda más adelante cuando firma ese tipo de contratos, se está para fin de año pensando en un dólar que orilla los 19 pesos, es decir, que ni siquiera los mercados, entre comillas, los jugadores que operan y que son presuntamente cercanos, ¿no? O han apoyado este tipo de políticas que tienen que ver con la especulación financiera y demás que lleva adelante el gobierno de Mauricio Macri y de Cambiemos, tampoco están confiando evidentemente en la capacidad del Banco Central y del gobierno de controlar esta situación, y eso además nos hace esperar todavía más inflación en los meses que siguen y obviamente prácticamente yo diría la certeza de que la meta del 17% con la que viene insistiendo el gobierno, bueno, ya a esta altura todos sabemos que es incumplible, ¿no? Más allá de que el gobierno, uno tiene la sensación de que se la ha utilizado más que como una meta de inflación estrictamente, como una cota a los salarios y a las paritarias, ¿no? Lo mismo que sucedió en el 2016. Recordemos que nos hablaba el gobierno del 2016 de un techo de 25% de inflación y eso sirvió para condicionar a los sindicatos a la hora de discutir las mejoras salariales de los trabajadores y terminamos con los salarios muy por abajo de la inflación y algo parecido. Fernanda, disculpa, que va a pasar este año. vos ahora sos primer candidata a diputada por Unidad Ciudadana, es decir, vas a tener una responsabilidad, claramente vas a ser diputada. ¿Cómo se sale? Ahora vamos a la propuesta. Bueno, ¿qué habría que hacer? Bueno, creo que es una batería de medidas, ¿no? Muchas de ellas están expresadas en la plataforma de Unidad Ciudadana, en esos 15 puntos que buscan sintetizar un poco cuáles son los principales lineamientos que debería seguir la economía argentina para salir de este derrotero, de este círculo vicioso. Por un lado, el estímulo
Roberto, al trabajo y al salario, que es la punta del ovillo para salir de todo esto. Si nosotros logramos una mejora en el salario mínimo, lo mismo en las jubilaciones, en las pensiones, en los ingresos de aquellos que son perceptores del derecho de la asignación universal, por ejemplo, es decir, en el conjunto de los ingresos de los argentinos, ahí empezamos a alentar otra dinámica del mercado interno, un cierto fortalecimiento de la demanda, una mejora del consumo, y la rueda empieza a girar para el otro lado. Después, por supuesto, pensar en una política de protección efectiva sobre nuestra industria nacional, ¿no? Eso está a contramano con la política de especulación financiera. Bueno, no hablamos de la deuda, ¿no? La bola de nieve de la deuda, que también es un elemento sumamente grave de todo lo que está pasando en el contexto de cómo marcha nuestra economía. La protección de la industria, del trabajo argentino, del salario de los trabajadores, de los saberes de los jubilados, de los pensionados, la recuperación del Estado, Roberto, en no abandonar a todos aquellos sectores que son prácticamente todos los argentinos que necesitan que el Estado esté presente para atender aquellas cosas de las que se tiene que ocupar, ¿no? Porque en definitiva, cuando vos tenés un Estado, perdón, tengo la garganta con todas estas recorridas que estamos haciendo por la provincia de tanto frío, no en condiciones óptimas, pero decía, cuando vos tenés un Estado que se ocupa no solamente de esto que hablábamos antes, sino de por ahí las cuestiones más básicas en las que uno piensa, la salud, la educación, los medicamentos, todas estas cosas que hemos ido perdiendo en los últimos meses o en el último año y medio, también mejoran las condiciones generales, ¿no? Imagínate que un jubilado que hoy tiene que agarrar y destinar una parte importantísima de su jubilación para pagar un remedio, tiene que elegir a ver qué cosa deja de consumir, cómo reduce la calidad de su alimentación, claro. Y bueno, todo eso impacta en la economía en general, aunque parezcan cosas chiquititas de la vida de cada uno. Cuando sumamos lo que pasa en la vida de cada uno, terminamos en una economía que no funciona como está sucediendo en este último año y medio. Fernanda Vallejos, muchas gracias por esta comunicación con Radio 10. No, por favor, gracias Chao. a ustedes, un abrazo grande.